Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos con la segunda parte de nuestra clase de fármacos autacoides. En esta vamos a revisar los antihistamínicos de manera general. Entonces iniciamos definiendo qué significa autacoides. Proviene etimológicamente del griego autos, que indica algo por sí mismo, indica autonomía, y cons, que significa medicamento. Por lo tanto, los autacoides son fármacos que autoalivian, es decir, que autoayudan. Entonces, estos también son considerados como fármacos que se secretan en muchos tipos de tejidos. Esto es algo bueno porque ellos no viajan a gran distancia. Se producen cerca de las respuestas inflamatorias o de mecanismos alérgicos. Esto es algo bueno, es algo positivo, porque significa que son de corta duración en la mayoría de las veces y que actúan rápido. ¿Por qué actúan rápido? Acuérdense cuando mirábamos en la reunión y también estudiábamos en la clase que yo les explicaba en la anterior, que la histamina es una sustancia que se secreta en diferentes tejidos, que obviamente según sus receptores es donde se va a secretar en mayor cantidad. Es decir, los H1 a nivel del tracto respiratorio tienen mayor afinidad, mayor secreción en ese sector. Lo que son, por ejemplo, los H2, más afinidad por el tejido gástrico y también por tejido uterino. Asimismo, los H3, que tienen mayor afinidad y mayor secreción en el sistema nervioso. Entonces, específicamente, hablamos de que histamina de manera general es una sustancia que se secreta en muchos tipos de tejidos y que participaba principalmente en respuesta inflamatoria y en respuesta alérgica. Entonces, al conocer los fármacos autacoides, que aquí entran los antihistamínicos, son medicamentos que tienen una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque al recordar que histamina se secreta en diferentes tejidos y que tiene amplios receptores distribuidos en nuestro cuerpo, estos medicamentos hacen un mejor bloqueo de estos mismos y lo hacen de una manera más rápida al encontrar la facilidad de que se secreta en diferentes tejidos y encuentra mayores receptores. Entonces nosotros lo tomamos y casi el alivio pues es bastante rápido, por eso se quedó con el nombre de autacoides. Aquí les puse también, son fármacos, recuerden esto siempre, antagonistas. ¿Qué significa el término antagonismo? Esto nosotros lo venimos estudiando desde fármaco 1 cuando nosotros hablábamos de que el término significa o hace referencia a bloquear, a inhibir. Entonces, si yo les digo, los antihistamínicos son fármacos que me contrarrestan histamina, es igual a decir fármacos antagonistas de histamina. Es decir, que me inhibe el efecto de mis reacciones alérgicas. Asimismo, también inhibe parte de la respuesta inflamatoria, porque la respuesta inflamatoria no la tratamos con antihistamínico. Es decir, sí hay efecto, pero no es el mismo que actuar con fármacos antiinflamatorios, porque los fármacos antiinflamatorios sí tienen otro mecanismo que son prácticamente inhibidores de prostaglandinas. Estas sustancias se producen para la inflamación, entonces son más potentes, por eso no utilizamos una simple loratadina, difenidramina, para contrarrestar un efecto de dolor. Sí ayuda de manera indirecta, pero no al 100%. Entonces, aquí les puse también, son inhibidores de la histamina o que permiten evitar la desgranulación de los mastocitos. Entonces, prácticamente recordamos otra vez la primera clase y lo que hablamos en la reunión. Algo muy importante que hacen estos medicamentos es inhibir la desgranulación. Acuérdense que los mastocitos, que son nuestras células grandes, nuestros macrófagos, cuando ellos se desgranulan, liberan histamina. Entonces, si yo tomo un antihistamínico, lo que van a hacer es directamente en nuestros mastocitos evitar
que ellos se desgranulen. Entonces, si ellos no se desgranulan y quedan intactos, la histamina simplemente no se libera. Si la histamina no se libera, no tenemos la reacción alérgica esperada por esta sustancia. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Vamos encajando siempre la lógica de cómo funciona nuestro organismo, qué es lo que hace la sustancia en nuestro organismo y cómo nosotros utilizamos los medicamentos para contrarrestar estos efectos. Entonces, aquí les puse también los fármacos antihistamínicos. ¿Qué son los fármacos antihistamínicos? Son fármacos o agentes que están destinados terapéuticamente para la modulación de los receptores de histamina. Entonces, es lo mismo que le estoy sintetizando a lo que les escribí cuando les puse inhibe la modulación negativa de los receptores de histamina. ¿Qué dice en español? Indica que con los fármacos antihistamínicos yo bloqueo el efecto de esta sustancia, que es la responsable de mis respuestas alérgicas. Casi siempre, por eso les puse ahí, se hace referencia a los antagonistas de los receptores subtipo H1. Casi siempre nosotros hacemos más uso de los H1 en las dos generaciones, tanto los clásicos como los de segunda generación, son los más utilizados, los más ligados con nuestras reacciones alérgicas. ¿Cuándo han visto ustedes que utilizamos una ranitidina para contrarrestar una rinitis? No. Entonces, en ese caso, la ranitidina es un antihistamínico H2 y que no lo voy a utilizar en reacción alérgica, lo voy a utilizar en problemas de gastritis, tanto para controlar la inflamación de la mucosa como para revertir el efecto de histamina en los receptores H2 del estómago. Entonces, por eso aquí les puse, casi siempre utilizamos los subtipos de los receptores H1 para reacciones alérgicas. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que los H1 los tenemos mayor distribuido en lo que es nuestro tracto respiratorio. ¿Ok? Entonces, para que no me confundan ahí y estemos claros. Aquí les puse también los antihistamínicos convencionales son aminas estables y que permiten la competencia o la competición con histamina. Por este tipo de receptores se clasifican en dos. Es lo que les estaba diciendo. Cuidado, me confunden esto. Los H1, los receptores H1 se clasifican, los medicamentos de estos receptores se clasifican en dos. H1 de primera generación y H1 de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia entre una generación y la otra? Es sencillo. La generación 1, que son la mayoría de los antihistamínicos que conocemos, tienen mayor efecto sedante. O sea, la mayoría de estos medicamentos que pertenecen a los H1 generación 1 o H1 clásicos, también lo pueden encontrar con esa otra clasificación, H1 clásicos poseen efecto sedante, es decir, que me dan sueño. ¿Qué antihistamínico conocen ustedes que dan sueño? Por ejemplo, el más clásico, difenidramina. Entonces, difenidramina es de primera generación. Son potentes y obviamente pues tienen una fuerte capacidad de bloqueo. Por eso yo les digo, a veces nosotros decimos, mándame un buen antihistamínico, difenidramina. Es un antihistamínico económico, es potente, tan potente que produce sueño. Pero hagan la prueba ustedes la próxima vez que ustedes se sientan con problemas alérgicos, que por ejemplo tienen una rinitis o andan estornudando, que no sea verdad la enfermedad actual, no se automediquen tampoco, prueben con la difenidramina antes de dormir, a la dosis baja de 25 miligramos. Y al día siguiente van a amanecer bastante bien. Es un excelente antihistamínico, pero lamentablemente produce sueño, así que no lo podemos utilizar o dar al paciente en el día, porque obviamente en su actividad laboral no va a rendir.
Entonces, a veces uno tiene que valorar el tipo de paciente, la actividad y todo eso. Entonces, tenemos también estos medicamentos son de vida media corta, por eso hablando siempre de difenidramina, la podemos tomar cada 4 horas, cada 6 horas. ¿Por qué? Porque es de vida media corta. Y en sus principales características inhiben reacción con acetilcolina. Entonces, los de segunda generación son menos potentes, pero ya porque son menos potentes no significa que no son buenos. Claro que sí son buenos. Por ejemplo, aquí ustedes tienen los que no dan sueño. Aquí tienen fexofenadina, conocida como Allegra. Es un excelente antihistamínico, solamente que no da sueño. Por ende, el efecto sedante es menor. La vida media es larga. Si ustedes empiezan a tomar de estos antihistamínicos, van a ver de que se toman una vez al día, a lo sumo 2 veces. ¿Por qué? Porque su vida media es larga, es más extensa. Y no inhiben reacciones con acetilcolina. Recordemos que acetilcolina es un neurotransmisor de mayor predominio en nuestro sistema nervioso autónomo, específicamente en el parasimpático. Entonces recuerden que el parasimpático es nuestro sistema de descanso. Nuestro sistema de alerta es el simpático. Entonces si yo aquí les digo, los de segunda generación no inhiben las reacciones con acetilcolina, entonces significa que no me está inhibiendo a mi sistema parasimpático, ni tampoco lo está estimulando, sino de que me queda de mayor predominio el simpático. Por eso nos mantenemos siempre despiertos y no nos produce sedación. Entonces, aquí les dejo el mecanismo de acción de manera general, qué es lo que hacen los fármacos antihistamínicos. Específicamente los H1 van directo a tratar o directo a trabajar como mecanismo bloqueante de estos receptores. Entonces, por eso aquí les puse tanto los H1, sean de la generación primera o de la generación segunda, me generan un mecanismo de bloqueo, un mecanismo antagonista competitivo. Es decir, y se los puse en mayúscula y en subrayado, lo más relevante es un bloqueo de estos receptores de la histamina y que lo bueno es de forma reversible. Es decir, si están tomando difenidramina, que les da sueño, que les da mareo, que se sienten como débiles, esos síntomas, esas reacciones, esos efectos, los van a tener solamente de forma reversible mientras esté tomando la medicación. Entonces, después que nosotros los suspendemos, esto ya regresa nuestro sistema a la normalidad. Y a su vez evitan que la histamina haga su efecto. Evitan que la histamina llegue a su receptor fisiológico y siga haciendo de las suyas. Entonces, prácticamente, histamina, ya ustedes saben las funciones que revisamos en la clase pasada. Entonces, nos ayuda a bloquear la sustancia que nos está produciendo la alergia en este caso. Aquí les dejo en esta imagen una célula con sus anticuerpos. Aquí tienen el alergeno, esto puede ser una partícula de polvo, puede ser perfume, puede ser en el caso de los detergentes. Entonces llega el alergeno, se une al anticuerpo, la célula lo reconoce y automáticamente esto sería un mastocito o lo que es un macrófago o de la célula grande. Entonces él siente que está amenazado, el alergeno se une al anticuerpo y se degranula. Al degranularse en su explosión genera las partículas que tiene en su interior de histamina. Llega a nuestros vasos sanguíneos y automáticamente le causa la vasodilatación, es decir, que lo inflama. Hay mayor aumento de la permeabilidad vascular, mayor inflamación, se nos baja la presión, pero la histamina, por ejemplo, si estas arterias, estos pequeños vasos están alrededor de nuestro ojo, los ojos se nos ponen rojos. Si está en tracto respiratorio empezamos a estornudar, empezamos a toser, entonces nos desencadena la alergia como tal. Y si esto está a nivel bronquial, va a causar lo que es la inflamación bronquial y el broncoespasmo. Entonces vamos revisando rápidamente, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a estudiar fisiopatología, van a estudiar mucho mejor este ciclo de inflamación. Entonces,
Aquí les puse en la farmacocinética, estos antagonistas se absorben rápido y adecuadamente en nuestro sistema gastrointestinal. Sus máximas concentraciones de 1 a 2 horas, como les estaba diciendo, sobre todo los H1 generación 1, son de menor vida media, mayor absorción y menor vida media, y generalmente pueden durar de 4 a 6 horas el efecto. Eso está en dependencia de la dosis que estemos utilizando, del tipo de antihistamínico, pero casi siempre son de efecto rápido. Se logran metabolizar en el citocromo P450, que es el citocromo pues, que la mayoría de los medicamentos metaboliza, sobre todo antibióticos. Entonces, los usos clínicos, ¿en qué tipo de pacientes lo puedo utilizar? Pacientes asmáticos, pacientes con problemas de rinosinusitis, para disminuir a veces la picazón o lo que nosotros le llamamos prurito. El término correcto es prurito para hacer referencia a la picazón o para hacer referencia a la molestia de que nos pica la piel o al picor. Entonces ese es el término científico. Y otra cosa importante, nos ayuda a disminuir los rash alérgicos. Entonces, si los rash nosotros los empezamos a debutar, podemos perfectamente tratarlo con antihistamínicos. Claramente, si el rash es en relieve, si es una urticaria, no lo van a tratar en casa. Eso ya es de pegar carrera al hospital y utilizar antihistamínicos intravenosos. Entonces, aquí tienen los efectos adversos de la mayoría, ¿verdad? Sobre todo los H1, lo que es la sedación, porque obviamente pues nos bloquea la histamina y recuerden que histamina nos ayuda a la regulación del sueño, nos participa un poco en lo que es el ciclo circadiano, que es el ciclo del sueño. Nos puede generar problemas de malestares en la cabeza o cefaleas, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, sensibilidad a la luz, preocupación, inclusive ansiedad, pero eso pues está en dependencia. Ya la ansiedad es un síntoma psicológico y pues tiene mucho que ver a veces cómo la persona toma la medicación. Entonces tenemos que considerar eso. ¿Qué fármacos pertenecen a la clasificación de los clásicos y qué fármacos pertenecen a la segunda generación? Esta clasificación, muchachos, es de los antihistamínicos H1, ¿ok? No me los confundan acá. Recuerden que los H1 se clasifican en clásicos o generación 1 y H1 de segunda generación. Aquí tienen ustedes los grupos por nombres químicos. Esto no se los voy a preguntar, pero para que ustedes lo sepan, aquí se los dejo. Entonces, esto sí les puedo preguntar. En los clásicos tienen de primer lugar la difenidramina, tienen al dimenhidrinato, que el dimenhidrinato nosotros lo usamos no como antihistamínico. Yo no lo uso para revertir una alergia. Lo usamos, por ejemplo, en el caso de que tengamos náuseas, mareos, inclusive pues vómitos. Entonces, para controlar esos síntomas vegetales, así les decimos nosotros, o vegetativos, producidos a veces en las migrañas, utilizamos el dimenhidrinato. Tienen también lo que es la brorfeniramina, que está la clorfeniramina también y la dexclorfeniramina, las se encuentran en formulaciones compuestas de los antigripales. Entonces, los antigripales siempre llevan en sus formulaciones antihistamínicos y descongestionantes, también como por ejemplo a veces utilizan antitusivos como el dextrometorfano. Entonces, son formulaciones que realmente pues sí funcionan, pero hay que valorar siempre el paciente hipertenso porque a veces vienen combinados con bloqueantes beta o beta bloqueantes que pues nos pueden a veces alterar los problemas de la presión. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Es mejor en un paciente hipertenso dar el antihistamínico puro mejor. Tienen también aquí otra de las comunes, el ketotifeno. El ketotifeno es uno de los medicamentos bastante utilizados, sobre todo en pediatría, y es un antihistamínico muy bueno, pero ya sabemos que todo lo que es clásico o generación 1 producen somnolencia. Dentro de la clasificación de generación 2 o segunda generación tienen acetiricina, tienen a Evastina, conocida como Alerno, es un excelente antihistamínico, se los digo, sobre todo para tratar problemas también en el paciente alérgico, paciente asmático.
Evastina es una buena opción. Tienen fexofenadina, la encuentran con el nombre de Alegra, la encuentran solita y la encuentran combinada fexofenadina compuesta. Tienen loratadina, desloratadina, que no aparece acá. Tienen la levocarbastina, entonces prácticamente, y el Rupalin también. Tienen prácticamente los fármacos que producen sedación que podemos usar de noche y los fármacos que no producen sedación que los podemos utilizar de día. Entonces, para que ustedes pues ahí sepan, les dejé más atrás lo que es mecanismo de acción, lo que es farmacocinética, que es lo que me interesa que ustedes manejen, y obviamente pues la clasificación. Vamos con los H2. Los H2 se administran generalmente en problemas gástricos, en problemas de mayor secreción de acidez, como por ejemplo la gastritis, las úlceras y el reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son estos medicamentos? Nada más estos tres: ranitidina, famotidina y cimetidina. Estos antagonistas actúan disminuyendo la secreción de ácido gástrico. Es decir, ¿qué es lo que hacen realmente? Llegan al estómago y bloquean los receptores en el estómago que reconocen a la histamina. Recuerden que a nivel del tracto gastrointestinal predominan más los receptores H2. Por eso fue creada esta generación de fármacos H2 para bloquear estos receptores que me están produciendo el cuadro de gastritis. Entonces ahí tienen, eso es lo más importante que tienen que saber de los H2. Los H3 son de poco uso. Si acaso pues alguna vez los ven en uso, el tioperamida, la ciproxifano y la proxifano son más de uso en el sistema nervioso central, inclusive en ciertos usos cardíacos. Entonces, para que ustedes los conozcan, estos fármacos actúan disminuyendo la liberación excesiva de las catecolaminas. Recuerden cuáles son las catecolaminas, que es la adrenalina, lo que es la dopamina, y tienen la adrenalina, dopamina, y se me fue una también ahorita que no me acuerdo, se me fue. Ahí en la reunión lo voy a preguntar para que lo revisen cuáles son las catecolaminas. Entonces, tienen ustedes también ahí que nos ayudan a suprimir la ingesta de alimentos y que también me intensifican la locomoción. Cuando hablamos de locomoción, estamos hablando meramente de nuestro sistema aparato locomotor, que estamos hablando de músculo y estamos hablando de huesos. Entonces, ahí les puse, nos ayudan también a agravar la ansiedad. Lamentablemente, como ellos tienen receptores en el sistema nervioso, obviamente pues nos pueden alterar esa función. Nos pueden alterar agravando un cuadro de ansiedad. Así que en un paciente ansioso no lo vamos a utilizar porque sería contraproducente el uso. Entonces, aquí les dejo ciertos ejemplos de los medicamentos. Por ejemplo, los H1, aquí los tienen combinados. El Benadryl, que prácticamente puede difenidramina. Tienen lo que es el ketotifeno, tienen el dimenhidrinato, tienen la difenidramina, tienen lo que es la Evastina. Este es el nombre con el que se comercializa, Alerno. Tienen Alegra, que es fexofenadina, aquí la tienen. Tienen loratadina, el ketotifeno, desloratadina, fexofenadina, cetiricina. Aquí están combinados H1 de generación clásica o generación 1 y de segunda generación. Ya recordé las catecolaminas para que pues ustedes vayan recordando siempre. Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Se me fue en un momento. Entonces, aquí tienen ustedes los H2. ¿Cuáles son estos? Son los de uso gastrointestinal, que no se les olvide: ranitidina, famotidina y cimetidina. Entonces, con esto terminamos nuestra segunda clase de antihistamínicos, chicos. Lo espero, ¿verdad?, en la última reunión de la próxima semana, la número 3, y ahí pues hacemos el corte para nuestro parcial. Recuerden ir estudiando las guías y lo que es la importancia de la asistencia en las reuniones para aclaraciones de dudas, de las tareas, de la agenda y de la misma clase. Saludos, chicos.